Educamos, un sindicato de verdad presenta Educamos Digital, programa oficial del Grupo Magisterial Educamos. Educamos, siempre en defensa del magisterio y de la escuela pública. Educamos Digital, una línea directa para atender tus necesidades e inquietudes. Buenas tardes a su programa Educamos Digital, el programa oficial del sindicato Educamos. Como siempre decimos, un sindicato de verdad. Y hoy, en esta edición especial, debido a esta noticia de tendencia sobre los 93 empleos de confianza que suman $703,000, vamos a iniciar un análisis para el beneficio de todos ustedes. Tenemos en la edición a nuestra vicepresidenta del Grupo Magisterial Educamos, Eva Lourdes Ayala. Buenas tardes, Eva. Buenas tardes a ti y a todos los radioescuchas. Y también tenemos del capítulo de jubilados a William Pérez Vega. Muy buenas tardes, William. Buenas tardes, saludos mi gente. Qué bueno que estamos aquí porque mucha gente ha seguido la noticia de Eva y te han seguido también en las diversas entrevistas que te han hecho sobre este tema particular. Después podemos hablar un poquito más también de las otras actividades como la del retiro, que también hay mucha participación. Y es que nosotros educamos, sacamos un comunicado de prensa, educamos reacción ante los sueldos de empleados de confianza y otros gastos del Departamento de Educación. Compartimos el comunicado de prensa y voy a sacar unos datos para entonces comenzar esta conversación. Dice, mientras una maestra le ponen numerosas trabas para pagarle la carrera magisterial, para pagarle el premium pay, o se le obliga a costear de su salario los arreglos y materiales del salón, mientras se utiliza cualquier justificación para descontarle de su salario, sacarle de nómina, el Departamento de Educación se gasta $700,000 mensuales en 93 empleados de confianza. Al año son 8,400,000 y en un cuatrienio son más de 33 millones. Eso sin contar con los empleados de confianza que puede haber en cada hora. De hecho, el puesto de la secretaria suman en 4 años sobre $500,000. Resulta además curioso el hecho de que aparezca en esa nómina de funcionarios de confianza los llamados empleados confidenciales. Y compartimos el comunicado. Y dentro de ese comunicado también se habla de otras preocupaciones. Descentralización, ¿qué puede significar todo esto de los empleados de confianza? Pero tenemos a Eva y a William para que nos hablen un poco más a fondo de qué representa este gasto excesivo con empleados de confianza que hemos visto que prácticamente el gobierno hasta lo justifica. Sí, ¿no? La verdad es que es lastimoso escuchar al gobernador justificando eso, diciendo que eso es menos del 1%. Caramba, pero son más de 33 millones de dólares al año, mientras hacen falta en las escuelas materiales, mientras muchas escuelas se están cayendo en cantos, ¿verdad? Mientras no se levantan las escuelas del sur, mientras hay problemas con que no se han tomado medidas para enfrentar la ola de calor que ya se ha anunciado que va a ser más fuerte que la del año anterior, ¿verdad? Mientras los maestros y maestras se ven obligados a veces para poder dar clase a comprar materiales, a comprar equipos, a arreglar el salón. Yo no sé cómo no le da vergüenza al señor gobernador decir que, pero eso es un poquito, es menos del 1%. Bueno, pero y si fuera $1 millón, pues tampoco se justificaría mientras exista tanta necesidad de parte de nuestras comunidades escolares, compuestas esencialmente por nuestro estudiantado y por nuestro magisterio. Y mientras haya tantas necesidades e injusticias que se están cometiendo hacia el magisterio, como los recortes al retiro, el departamento no está nombrando como es debido los trabajadores 1, los trabajadores 2,
está incumpliendo con el programa de educación especial, donde prefieren pagar unas multas diarias de miles de dólares por incumplimiento, ¿verdad? Pues a mí me parece que no se puede minimizar. Yo le aconsejaría al señor gobernador o a cualquiera que piense igual que él, que, que no haga eso, que no haga ese tipo de justificación, porque me parece que se perjudica él mismo y su propia administración, porque me parece que es vergonzoso, porque hay que priorizar en las necesidades de nuestras escuelas. Esa es la prioridad. Fíjate, Víctor, y yo quisiera resaltar, además de lo que ha señalado William, que por lo menos en el caso mío yo siento vergüenza ajena de esto que está ocurriendo, porque desde el inicio en que se empezó a hablar de esta secretaria, nosotros siempre habíamos dicho que andaba de la mano de Julia Keller y que era muy probable que tuviera las mismas malas mañas de Julia Keller. Y ha evidenciado que hay mucha politiquería en el Departamento de Educación y que es algo que nosotros hemos denunciado ya prácticamente por décadas, esa burocratización, esa politización tan marcada en el Departamento de Educación, pero esta gente realmente no han tenido vergüenza porque les están dando premios de consolación a los que no ganan en un lugar, a los que los desplazan de un lugar, pues también les dan premios de consolación. Por ejemplo, tenemos el caso de Elba Ponte, que todo el mundo sabe que fue una persona que trató de ser secretaria de Educación y la colgaron, porque vamos a decirlo así, fue colgada. Y entonces ahora aparece ganándose una cifra de más de $9,000 en un puesto de confianza en el departamento, que yo que visito el departamento prácticamente todas las semanas, yo nunca he visto a Elba Ponte ni tan siquiera en un pasillo. Así que, ¿en qué se está ganando ese dinero? Porque no es solamente que tengan un empleado de confianza, es que desconocemos cuáles son las funciones, la labor que está realizando esas personas, y no importa que sea el 1% como pudiera ser una sola persona. Lo cierto es que ese dinero se necesita en nuestra escuela porque ha quedado evidenciado por los videos que demostraron nuestros estudiantes, por las denuncias que nosotros hemos hecho de las situaciones que hay en la escuela, de salud y seguridad, de planta física, que ciertamente ese dinero necesita llegar a las escuelas. Pero esto va más lejos, Víctor. Yo escuchar a la secretaria de Educación que diga, caramba, pero es que esto lo están politizando. A la verdad que hay que tener falta de escrúpulos. Hacer ese señalamiento cuando tú eres la que contrata, tú sabes las personas que tienes ahí y tú sabes el vínculo político que tienen, que son puestos de confianza. Y que este esquema nos preocupa enormemente porque además de todos los problemas que William señaló, que no han sido atendidos en ninguna de nuestras escuelas, hay un problema mayor aquí, que están cacareando la descentralización, y este esquema es muy probable que se repita en esas otras regiones donde supuestamente van y que a descentralizar, pues tendremos muchísimos empleados de confianza en los otros en las otras 7 regiones, que es como si fueran otros 7 departamentos de educación. Eso a grandes rasgos, ¿verdad? Para darte las primeras impresiones. Acabo de escuchar dos planteamientos bien importantes. Hablaste de Melba Aponte, que fue pasada presidenta del representante exclusivo. ¿Sabes? No es cualquier persona, pasada presidenta de representante exclusivo de la Asociación de Maestros. No pudo como secretaria de Educación porque no fue confirmada, todos sabemos por qué, pero sí puede como una empleada de confianza, prácticamente la número 2 dentro de esa jerarquía de los 93. Además, cuando tú hablas de la cuestión política, tiramos algo
en nuestras redes de Educamos, donde yo escribí de los empleados de confianza, porque yo le pedí a todo el mundo que hicieran el ejercicio, porque tú puedes identificar esas personas. De los empleados de confianza puedes identificar el secretario auxiliar 9142 Jimmy Cabán, que bastante dolor de cabeza nos ha dado con carrera magisterial. Y de hecho, una de las últimas piquetes que hubo, bastantes consignas se le dedicaron a él. Y al ejecutivo 4, Guillermo Nieves Sosa, 5.399,10 centavos. Esta persona se fue una primaria en método alterno con el otro candidato, los dos alcaldes para el PNP en San Sebastián. PNP. Entonces yo escribí, hablen de sus historias. Prácticamente aquí algunas personas nos escribieron inmediatamente. De Utuado, Jorge Salcedo. Jorge Salcedo es director de prensa y comunicación con un salario de 7.521. Dice esta maestra, Jorge Salcedo de Utuado, es estudiante de Derecho. Le llevaba las redes sociales al alcalde de Utuado PNP por un salario completo siendo estudiante del área metro, a tiempo completo. A la vez, se dedica a crear cuentas falsas para difamar y burlarse de la oposición política. Escribe otro de Moca. Ricardo Pitre, director de la ORE de Mayagüez, candidato a representante de Aguadilla Moca por el PNP en 2 ocasiones y en 2 ocasiones derrotado. Elba Aponte, secretaria, le dieron un premio de $8.104 y eso que no hemos contado de los empleados de confianza, también los otros departamentos como el departamento de medidas cautelares, que hemos visto como esos contratos también se chupan el presupuesto. Si quieres decir algo más sobre esos elementos que hemos visto prácticamente en pantalla, esto no lo estamos inventando. Sí, yo creo que hay mucho que decir y a lo mejor no nos va a dar el programa para decir todo lo que se debe decir. Por ejemplo, uno de los gastos innecesarios del Departamento de Educación es lo que invierten en fabricarle muchas veces casos a los maestros por cualquier bobería. Por cualquier bobería vienen y te sacan un maestro del salón, le fabrican un caso, entonces tienen que invertir en sus abogados y obligan a las organizaciones también que asumen la defensa de esos compañeros también a invertir de su tiempo y de su trabajo y a estar yendo al Departamento de Educación a hacer gestiones en favor de los compañeros. Y de modo que como que ese malgasto, ese dinero que se invierte en eso, se podría muy bien economizar si el departamento trabajara de buena fe, pero no. Yo siempre he dicho que la función de la división legal del Departamento de Educación es servir de paredón, de pelotón de fusilamiento en contra del magisterio, porque mira que abundan los casos de medidas cautelares, que incluso lo que eso implica es que se le pague, sigue pagando el salario a un maestro en medida cautelar, mientras se tiene que cubrir el espacio en la escuela y se le tiene que pagar a otra persona también por hacer, o sea que habría 2 salarios por el mismo trabajo, pues por la falta de eficiencia y de sentido de responsabilidad de quienes dirigen el Departamento de Educación. Son muchos los gastos. De hecho, hay unas bonificaciones que cuando se hacen a veces unos talleres donde participan los directores, superintendentes, directores regionales, que es en días de trabajo, se le da una bonificación adicional, creo que es de $200 en el último memo que vimos, lo dice así, de $200 en adición al salario, lo que podría interpretarse como un doble salario por ese día, por lo menos, en particular. Y a mí me parece que son gastos innecesarios que hablan muy mal de cuál es la forma, cuál es el enfoque que tiene el Departamento de Educación en cuanto a la función principal, que es satisfacer las necesidades educativas de nuestra población estudiantil, que son los estudiantes más pobres de nuestro país, que muchas veces son hijos de padres desempleados
que han sido empujados a la miseria y todo eso. Y en lugar de priorizar en esas necesidades educativas, se prioriza en otra cosa. Aparte de que muchos de esos empleados de confianza no están realizando las labores por las que se les paga, a veces están en destaque haciendo otras cosas y algunos posiblemente corriendo como candidatos, que a mí me parece que están en vacaciones políticas o van a entrar en vacaciones políticas pronto. De modo que hay mucho que decir sobre ese pago a esos funcionarios de confianza. Aparte de que hay unos empleados, como ellos le llaman, empleados confidenciales, que yo no sé por qué son confidenciales, ¿verdad? ¿Por qué no ubicarlos en la misma categoría que los demás? ¿Será porque quieren guardarlos en secreto? La verdad que son muchas cosas que deben explicar. Mira, Víctor, y yo quería puntualizar también que es lamentable por demás que aquí se den estos sueldos tan exagerados, ¿verdad? Para gente que no sabemos qué realmente está realizando, cuando tenemos una matrícula, un magisterio que ha estado esperando por años que se le mejoren sus condiciones de trabajo, que han entrado a la carrera magisterial, que esa carrera fue detenida entre el 2016 al 2017 por la Ley de Sostenibilidad Fiscal, pero muchos de nuestros maestros continuaron estudiando, obtuvieron un grado de maestría, de doctorado, y lo único que hace el departamento es decir, felicidades, usted tiene una nueva preparación, pero no se le paga nada de diferente. Entonces es como no reconocer esa labor que hace a diario el magisterio, ese sacrificio que hace a diario. Y por otro lado, para los que creen que haberle dado $1,000 a los maestros, eso es la gran cosa, pues los estuvieron más de una década sin aumentarles el salario, trabajan en condiciones pésimas, tienen que estar a cada rato comprando materiales, preparando su imprenta, comprando las tintas para las impresoras, disculpa, comprando materiales para nuestros estudiantes. Y entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo es posible que tengamos un departamento que tenga sus prioridades totalmente invertidas? Unas prioridades donde están centradas en mejorar las condiciones o en seguir enriqueciendo a los amigos del alma, en lugar de mejorar las condiciones tanto para el magisterio como para nuestra niñez y nuestra juventud. ¿Cómo tú me explicas que tengamos más de 3,000 plazas de trabajadores 1 y trabajadores 2 que no le están dando ahora mismo el servicio a los estudiantes de educación especial? ¿Cómo me explica que haya estudiantes en espera de un servicio? ¿Cómo me explica que se pague un servicio comprado entre $4,000 a $7,000 que pudiera darlo el departamento? ¿Por qué? Porque no están preparando nuestras escuelas, no están preparando nuestros maestros para que así lo hagan, porque presupuesto de más tienen. Incluso hasta el propio gobernador reconoce que hay un presupuesto altísimo. Pues si él reconoce que hay un presupuesto altísimo, que mejore las condiciones, que nos devuelvan el retiro y que le bajen la edad al magisterio, porque entonces no hay necesidad de tener a los maestros trabajando hasta los 63 años, que se enferman, que no van a tener un retiro digno, que muy probable no van a poder pagar sus casas, los servicios necesarios que ellos van a tener que acudir una vez se retiran. Así que hay muchísimas cosas que están en el tintero y que te demuestran que realmente tenemos gente dirigiendo el Departamento de Educación, que lo menos que puede hacer este magisterio, además de indignarse, es lanzarse a la calle y decir, aquí hay que hacer un recogido en ese Departamento de Educación y sacarlos. Hay que sacarlos y hay que denunciarlos y hay que fiscalizarlos. Y no basta con que nos
se nos conmueva el corazón, ¿verdad? Por lo que está ocurriendo en el departamento, porque esto se ha repetido tantas veces. Tuvimos a Víctor Fajardo, tuvimos a Julia Keller. Eliezer está calladito, pero todas las personas que estaban con Eliezer, que entre ellas es una de ellas, es Wendy Colón, la tienen como ayudante especial en Cagua, cobrando lo mismo. De modo que lo que ellos hicieron fue esas fichas de ajedrez, moverlas de lugar, pero ciertamente son las mismas fichas, es la misma gente, son los mismos corruptos, llevándose el dinero indiscriminadamente del Departamento de Educación. Ustedes levantan una información sumamente importante y la queremos aclarar. Los puestos de confidencialidad. Además que en el periódico de ayer, el Noticel, el mismo que trae esta noticia, y recordemos que esto es una ley de las transparencias, entonces puede hacer en cualquier municipio. Tú solicitarle al funcionario que te dé la lista de los empleados de confianza con sus partidas económicas, sus nombres y puestos. El Noticel de ayer habló de dos empleados que están en la lista, que son los hijos de Aguiló, el representante del partido PNP, que bastante vocal ha sido cuando acusa a otros legisladores que son de oposición. Ahora bien, ese hijo de él y nuera no tienen cuarto año. Un maestro gana 2.750 con los $1,000 que no son recurrentes, que hay que ver si esos $1,000 los van a dejar. Pero sacando los $1,000 y decir que no son recurrentes, 1.750. Esta gente se meten a los 5.000 de soltar con solamente una preparación de un cuarto año. La convocatoria, la voy a compartir para que la gente la vea. Dice, tengo aquí la de el conductor de confidencialidad. Dice que solamente tiene que tener habilidad en las leyes de tránsito, servir de mensajero, hacer, ustedes lo están viendo todos ahí, los requisitos que tiene. Entonces, confidencialidad, que si hay una conversación en el carro y dicen, mira, algo de confidencialidad, no se reúnan con Eva Ayala, no se reúnan con el otro. Eso se determina que es confidencial, no lo digas para adelante. No sabemos por qué esa justificación. Lo mismo pasa con la secretaria de confidencialidad, que también bajé la convocatoria, porque así se nombraron, que tiene que trabajar con documentos sensitivos, como si el Departamento de Educación fuera el Pentágono. Algo así. Es algo bien alarmante y le tenemos que decir a los maestros que pongan mucho ojo, que vean su salario no como el 2.750, porque hasta que esos fondos no sean recurrentes, se queda todavía el salario en 1.750. Cuando esos fondos sean recurrentes, es 2.750. Que sean claros en eso. Ahora bien, Eva, tuvieron los líderes magisteriales, incluyendo el sindicato Educamos, una reunión en Fortaleza a principio de semana. También esta tarde, saliendo de aquí de esta entrevista, hay reunión con la secretaria de Educación. Sabemos que en las últimas reuniones ella no ha comparecido, aunque nos hemos reunido con los representantes de la Secretaría de Educación. Hay muchas expectativas. Háblame un poco de lo que pasó durante esta semana a principio y qué se espera esta tarde, porque esta tarde Educamos lleva una lista bastante grande. Adelante. Pues mira, Víctor, rapidito te puedo decir que se logró una reunión del FADEP en Fortaleza, donde estuvo presente el licenciado Guzmán de AFA, estuvo presente el licenciado Luis Collazo, la persona que dirige los sistemas de retiro, estuvo el representante de la cuestión laboral, el señor Matías, representando a Fortaleza, y estuvimos dos líderes de cada gremio, de Educamos, de Federación y de Únete. ¿Cuál era la intención de esa reunión? Pues en esa reunión teníamos la intención
porque ya habíamos tenido una de que se abriera la mesa de diálogo, donde se había abierto ya, y le habíamos peticionado a todo ese equipo de Fortaleza y del gobierno que lograran o que peticionaran una reunión con la Junta de Control Fiscal, donde nosotros queríamos discutir con la Junta el que se abrieran unas anualidades al sistema de pensiones, ya sean los que están en ley 91 y los que están en ley 106, que son los que lamentablemente pues han recibido el impacto mayor del recorte de las pensiones, para que al colocar esas anualidades, pues esas pensiones a través de la ley 106, que son raquíticas, que están muy cerca entre el 30 al 35% como máximo, pues que se siguiera trabajando una anualidad para tratar de elevarla eventualmente al 75% del salario, que era lo que nosotros usualmente teníamos en nuestro sistema de retiro. Por otro lado, pues estábamos peticionando que se devolviera el bono de Navidad completo a los que lo reciben de ley 91 y a los del 2014 en adelante, que se le empiece a pagar el bono y que eventualmente se llegue a la misma cantidad que el resto de los jubilados, que se regresen las gracias legislativas, que se cree un incentivo anual, como se hace con el Premium Pay o con algún sobrante del fondo del gobierno, pues que de ese sobrante se le dé algún tipo de estímulo económico a las personas que están jubiladas, que lamentablemente no están recibiendo nada. Que las personas que están a este punto lo discutimos con mucho énfasis. Cuando se congelaron las pensiones en el 2022, lamentablemente eliminaron la pensión por incapacidad. De modo que un maestro que ahora mismo se incapacite no tiene ninguna alternativa, es irse a su casa a morir. Y es lamentable decirlo, pero es así. Así que trabajamos bastante eso, le explicamos y le dijimos que ya esto era una cuestión prácticamente de humanidad y que el gobierno tenía que ejercer una función social de qué iba a hacer con estos maestros. Así que hubo un compromiso en esa reunión que a más tardar del 5 de abril iban a entregarnos unas tablas donde pudiéramos tener una data para poder discutir con la Junta, primero las edades donde están agrupados la mayor cantidad de los maestros, independientemente de que estén jubilados o no, y también tener una data de si hay algún plan para los maestros, cuál era el curso de acción, porque no basta con usted decir, pues nosotros tenemos la expectativa de reconocerles esa anualidad. Bueno, pero ¿en cuánto tiempo nos las van a reconocer? ¿Cuándo va a empezar esto? ¿Cuándo podemos decir que entonces sé que va a haber una transición? De modo que le hicimos todos esos señalamientos. Eso va a ser discutido a principios de abril y esperamos que a más tardar de cerrar el mes de abril se dé esa reunión con la Junta de Control Fiscal para entonces nosotros tener un planteamiento directo con la Junta. Eso es a grandes rasgos lo que se discutió con ese equipo de la Fortaleza. Y luego, durante la semana, ese mismo día también, tuvimos la actividad de retiro, de defensa del retiro, porque se redactó un proyecto, el 2038, donde se establece el valor, se tiene la intención de que se trabaje con el valor adquisitivo, ¿verdad?, de las pensiones. Y entonces ese proyecto fue radicado por Denis Márquez, por Migdalia Padilla, ¿verdad? Migdalia Padilla. Lourdes Ramos, discúlpame. Lourdes Ramos y Mariana Nogales. Esas tres personas que están en la Cámara radicaron este proyecto. Ya eventualmente tenemos hasta el 1 de abril para presentar nuestros memoriales de defensa a ese proyecto, porque ese proyecto, en última instancia y a resumidas cuentas, lo que pretende es que las pensiones se atemperen
al alto costo de vida. ¿Verdad? En resumen, eso a grandes rasgos, lo que hemos estado discutiendo, sabemos que se van a estar haciendo muchas actividades. Es bien importante que los retirados y los activos estén al pendiente para que este tipo de actividad que se vaya a desarrollar tienen que hacer acto de presencia. ¿Por qué? Porque si ellos ven que muchos y muchas jubiladas se mueven, pero muchos y muchas maestras activos se mueven, porque el beneficio no va a ser nada más para los jubilados, va a ser para toda la población, pues entonces le haríamos una presión, una fuerza a ese sector que eventualmente va a tener unas elecciones y que si apoyan el proyecto, pues tendrán sus ganancias, pero si no apoyan el proyecto, pues le vamos a pasar ¿cómo es? La palabra, le vamos Factura, a rendir factura. cuenta, le vamos a rendir cuenta de qué hicieron. Ese famoso COLA, en lo que estás hablando, el famoso COLA a nivel federal, de costo de vida. Es correcto. Lo que pasa es que desde el 2007 al 2008, que hace ya prácticamente 17 años, no se recibe un aumento en la pensión que las personas tienen, de modo que eso fue eliminado y que ahora no va a ser protegido por lo de la Junta de Control Fiscal, porque nos están secuestrando por 10 años. Entonces, bien importante que nosotros levantemos el planteamiento. Bueno, ustedes dicen que vamos a esperar 10 años, ya van 7 años prácticamente de la Junta de Control Fiscal, pues vamos a reclamar nada más por 3 años. No es de aquí en adelante 10 años más, ¿verdad? Es nosotros darnos a respetar, pero esa fuerza va a depender de la labor que nosotros realicemos y de esa resistencia que demostremos. Eva, se nos está acabando el tiempo, pero ha ido en el tintero. Antes de hablarme las expectativas de la reunión de hoy, esta tarde, con la secretaria de Educación, que está pautada para esta tarde, nos están llegando muchos correos y mucha comunicación de maestros que llevan 8 años, 4 años, 6 años retirados y el departamento lo está cobrando. Después que esos maestros se retiraron, 5 Eso es así, mil, eso es 2 mil, 3 mil, 4 mil. Y después que ellos ya hicieron todos los cómputos y se fueron tranquilos, ahora una división ahí en el Departamento de Educación le está cobrando. Muchos ya votaron la evidencia de que habían pagado eso porque ya se retiraron. O sea, hay que llevar 8 años y que te llegue una deuda. ¿Qué le quieres Pues mira, decir? Víctor, antes de decirte, ¿verdad? Obviamente nosotros vamos a llevar ese planteamiento directo a la oficina de la secretaria, pero también le queremos hacer exhortación a los maestros, que si a todos los que hayan recibido ese tipo de carta, que ya han sido maestros, que son maestros o maestras jubiladas, que le emitan una comunicación a finanzas donde le diga, nosotros no nos negamos a pagar nada, pero usted demuestre que en efecto nosotros tenemos esa deuda con ustedes. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos jubilamos, pudimos demostrar a través de un documento que es preparado por ustedes mismos que nosotros no teníamos ninguna deuda con ustedes. Así que ustedes no pueden empezar a desempolvar cosas y a buscar debajo de las mesas para tratar de culpar al jubilado. Así que le exhortamos a los maestros que antes de enfocarse, ¿verdad? A pagar, que no, que le envíen la carta a finanzas y que le digan, pues, demuéstrenme, díganme dónde está esa evidencia de que yo les debo dinero. No basta con usted hacerle una tablita y decirle de tal año a tal año, usted me debe esto. No, no. ¿Por qué yo? Por concepto de qué es que yo le debo. Porque no es, en un banco aquí no te pueden decir, mire, usted me debe $15,000, pero ajá, ¿por qué yo te lo debo? No te pague un carro, no te pague, ¿verdad? Algún préstamo. Tiene que tener una explicación. Así que es bien importante que los maestros y las maestras hagan esto. Con respecto a las expectativas que tenemos en la reunión en la oficina de la secretaria, bueno, pudiera decirte que son muchísimas porque la agenda es larguísima, pero las expectativas con un equipo de trabajo que ha arrastrado los pies hasta el momento, no creemos que sea tan diferente este jueves, pero hoy, lo sí podemos demostrar allí es que le vamos a poder decir a la secretaria
porque le vamos a llevar todos los casos que denunciamos en la conferencia de prensa, todos, no le vamos a dejar ni uno, para demostrarle a la secretaria quién es la que miente. ¿Es Eva Ayala y la Comisión de Educamos de la Mujer o es la secretaria de Educación y su equipo de trabajo? Que mida bien las palabras antes de emitir un comunicado, porque nosotros estamos claros que no vamos a ir a los medios a decir mentiras. Nosotros podemos demostrar caso por caso de que tenemos razón. Y por eso es que lo tenemos nuevamente en la agenda, porque venimos cargando con esos casos desde el 19 de agosto. Y al día de hoy, ellos no han movido ni un solo dedo para resolver esos casos. Así que esperemos que mañana nos tengan buena respuesta en esa dirección. O de lo contrario, pues lamentablemente le vamos a decir nuevamente a la secretaria que la vamos a seguir denunciando y lo vamos a seguir trayendo a la prensa, porque de alguna manera ella tiene que responder. William, para despedir este espacio de Educamos Digital, palabras finales. Bueno, yo creo que si algún sector tiene fuerza en este país es el magisterio. Pero más allá del magisterio, el magisterio retirado, pues somos docenas de miles. Y si a eso le sumamos los otros retirados en el del país que tienen familia, ¿verdad? Podemos sumar más de 500,000 de personas, que es una fuerza que puede poner de rodillas al gobierno que sea y obligarlo a satisfacer nuestros reclamos y nuestras peticiones. De modo que nuestro llamado al magisterio y a los retirados del país y a nuestros familiares es a que se movilicen a las diferentes actividades, a que tomemos las calles, las plazas, a que interrumpamos las actividades oficiales del gobierno para hacer sentir nuestra voz y a que utilicemos efectivamente el derecho al voto cuando llegue el momento. De modo, no nos vamos a limitar a las elecciones, vamos a hacer muchas cosas más y esa es la exhortación a todo ese más de 500,000 de personas que estamos siendo perjudicados por esta mala administración. Víctor, y antes de que se me olvide, que estén bien pendientes, que vamos a estar convocando a los jubilados del Grupo Magisterial Educamos y vamos a estar asesorando a los maestros activos con respecto a las próximas acciones que hay que tomar, Así que el momento es de lucha, de mucha lucha y resistencia. Pues nosotros con esto nos vamos y le prometemos que muy pronto tenemos otra edición más de Educamos Digital. Muy contentos porque se han dado una serie de actividades bien contundentes y Educamos siempre presente. Ya los números ustedes los estuvieron viendo durante todo el programa. Nos pueden llamar, nos pueden escribir. Estamos a la orden. Educamos Digital, un sindicato de verdad. De verdad. Hemos llegado al final de esta edición de Educamos Digital. Nos vemos y nos escuchamos el próximo jueves en otra edición de Educamos Digital, una línea directa para atender tus necesidades e inquietudes.